Y bueno, vamos comenzando con la maldita naranja. Ole, no. Ahora sí, arrancamos con tu mamá también. Hoy, auspiciando este programa, Ronald McDonald. ¿Cómo andás, Ronald? Está mudo, Ronald. Está a medio camino y no se terminó de convertir en Ronald. ¿Se cortó? No se cortó. Le habla a usted. Bueno, Y listo, eso. A Ilusoria, que le mandamos un beso. Sí. No, justo lo enganchamos a Ronald McDonald, que se estaba preparando y bueno, quedó medio congelado. Se le tildó un poco la máquina, pero sigue acá entre nosotros. Hoy, mientras quien más diga y tu mamá también, en cada momento que terminamos una frase, se gana una Big Mac. Una Big Mac. Una Big Mac. Sí, eso. Sí. Lo canjean en nicolasroldán@hotmail.com. Claro. Total, nunca dije mi apellido, así que... Así que, bueno, vamos a comenzar un poco con este programa un poco descontracturado, porque estamos domingo de parciales. Hola. Molones, ¿no? Tardamos unos 25 minutitos en arrancar, pero empezó, y aquí estamos. Aquí estamos bien, estamos vivos. Bueno, no sé, Agus, ¿cómo estás ahí? ¿Estás entre nosotros? ¿Nos sentís? ¿Nos escuchás? ¿Nos oís? Bueno. Ok, bueno. Hola. Estamos acá. El inicio se está haciendo largo. Bueno. Estamos switcheando ahí. Bueno, ahí se nos cagó todo. Ahí volvió, no sé. Bueno, mientras tanto voy empezando con el programa y vamos viendo qué onda. Bueno, paso a presentar a mis colegas. Allá bien al fondo lo tenemos bien chiquitito a Martín Borra Salomón, licenciado en guión. Y en saber, no sé, qué pasó en un día como hoy en la historia mundial del mundo, ¿no? Bueno, hoy es el Día Internacional de la Sensibilidad con el Albinismo. Y debo decir que esta película ofende profundamente porque no hay representación albina, ¿no? Todos mexicanos y españoles y ningún albino, que representan una de las poblaciones más sojuzgadas del mundo. Claro. No, toda una ofensa a la comunidad albina. Por eso también la elegimos en el día de hoy. Pero que no me escrachen porque esto es profundamente serio. Así que, bueno, vamos a desarrollarnos en eso más tarde. No sé si ahí lo escucho a Agus reírse. No sé si estás... Volví. Vamos, pero... Suena la marcha peronista. En este momento estaría perfecto. Che, se escuchaba que estaba preguntando hace un rato. No. Ok, me quedo tranquilo. Está bien, no se escuchaba. Bueno, te presento, Agus, director de arte, iluminación y cámara. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Aló, ¿cómo va? ¿Cómo va todo? Bien, acá en el programa. Veo que te estás poniendo la peluca. Saludos a la gente también. Exactamente.
Me agarraron preparándome para este show, para este circo. Eh, pero Estoy bueno, en el camarín. y por último estoy yo, una especie de mutante entre director y montajista, o eso pienso yo. Así que bueno, vamos a comenzar con el programa de La Maldita Naranja. Esta vez vamos a hablar de Y tu mamá también. Eh, una Y peli. Tuma, Qué nombre, ¿no? Gran nombre. Qué nombre, ¿no? Sí. Es algo medio difícil de recomendar, ¿no? Porque tranquilamente podría considerarse un insulto. Pero bueno, de tu vieja a una película, ¿no? claro, claro. Si hubiera sido hecha acá en Argentina, se llamaría Tu vieja. ¿Cuál me recomendás? Tu vieja, bien. Es un gran título para una película, Martín. Es como la carta infalible, ¿no? Como ya de por sí alguien la va a querer ir a ver. Claro. Así que bueno, voy a hablar un poquito, sacar un poquito de información de mi amigo Wikipedia, que siempre me pasa los datos de las películas, y nos metemos de lleno con el análisis. Y tu mamá también es una película mexicana dirigida por Alfonso Cuarón, estrenada en 2001 y protagonizada por los mexicanos Gael García Bernal y Diego Luna, y la española Maribel Verdú. Se presentó en la selección oficial del Festival Internacional de Cine de Venecia, donde obtuvo el galardón al mejor guión. Diego Luna y Gabriel García Bernal recibieron el premio Marcello Mastroianni al mejor actor revelación. También logró nominación al premio Oscar al mejor guión original. Ya vimos. Qué increíble que compartieran hasta el premio, ¿no? Después de esta película. Sí. Fuertes declaraciones. Sí, muy fuerte. Pensé que no se iban a volver a ver, la verdad. Yo pensé que Diego Luna se había ido a la terminal y el otro no se encontró. Había ido a estar con Dolores Fonsi. Claro. Bueno, película frenética, ¿no? Que va medio como lo vivimos con Amores Perro, ¿no? Va medio a los pedos la cosa. Sí, la verdad que sí. Muy intenso. Sí, exactamente. Muy hot la peli. También muy hot, sí. Hoy ya arrancamos así, ¿eh? Hoy no esperen que la cosa se ponga light, porque estamos a las 9 de la noche. Así que bueno, empecemos hablando un poquito del guión. Martín. Sí, bueno, la película, no sé si lo llegaste a mencionar, pero bueno, entra dentro del género road movie, que ya estuvimos viendo un poquito de road movie esta temporada, al principio, ¿no? Con Nomadland. Pero bueno, como siempre en la road movie hay una cosa de que el conflicto casi siempre es interno, ¿no? Es como el viaje como excusa para encontrarse con algo dentro de uno mismo. Y en este caso, justamente, lo interesante es que estos dos personajes de Diego Luna y Gael García Bernal, vamos a llamarlos por sus nombres, eran Julio y Tenoch, si no me equivoco. Casi que funcionan como una unidad por momentos, ¿no? Como que son pocos los planos en los que se los ve separados o escenas en las que estén haciendo cosas distintas. Digo, solamente al principio de la película los vemos como en situaciones completamente distintas, pero haciendo lo mismo, ¿no? Los dos están teniendo relaciones con su novia, saludándose con los suegros y todo esto. Pero bueno, a mí lo que me parece bien interesante de este conflicto es como partiendo de esta base de la imposibilidad de separarse, ¿no? De la igualdad y la tensión que hay entre dos personajes que pasan todo el tiempo juntos, y como siempre el tercero en discordia es el que viene a romper. Y en este caso justamente, no sé si es tanto a romper, sino a alterar el equilibrio, ¿no? Como a marcar una diferencia en la situación. Y bueno, quizás lo que tiene de lindo esta película es, como todas las road movies,
que lo más importante nunca es en dónde termina, sino lo que van viviendo antes de llegar a ese punto. Lo cual para mí en este caso lo que lo hace más interesante ni siquiera es a dónde van, sino, o sea, dónde van parando, qué les va pasando con el entorno, sino qué les va pasando entre ellos. Como justamente esa es la gracia de esta peli. Claro. Por lo general las road movies tienen algo de, bueno, al parar en este lugar y encontrarnos con algo, nos unimos de alguna forma. Y en este caso, justamente está trabajado desde lo opuesto, de que no importa dónde paren, no importa en qué hagan, sino dónde están parados ellos emocionalmente o psicológicamente. Y bueno, para mí como justamente lo que tiene más fuerte es el desarrollo de las caracterizaciones, al estar tan centrada en personajes, al punto de que las acciones son chiquitas o mínimas, ¿no? Como que van muy de a poco cobrando sentido. No son cosas fuertes por sí mismas lo que hacen, sino como parte del conjunto de acciones que hacen a lo largo de la película. Y justamente también está este juego de que todo el tiempo estos dos personajes, Tenoch y Julio, están haciendo exactamente lo mismo, solo que la información se va revelando después, ¿no? Como los dos sienten una atracción tan grande por el otro, no necesariamente sexual, pero hay una atracción tan grande que han tenido sexo Ni con tampoco todos. explícita. ¿Cómo? Ni tampoco explícita, claro, o sea, es muy sutil. Claro, uno lo ve en cómo se comportan, ¿no? Como que los ve masturbándose juntos, los ve primero teniendo relaciones cada uno con su novia, después teniendo relaciones con la novia del otro. Esta cosa de que cuando están en plano, de lejos, son muy difíciles de distinguir, ¿no? Cuando no están parados, que uno les nota la diferencia de altura, están peinados igual, están como con cierto trabajo gestual muy parecido. Y bueno, a lo que iba era que justamente toda esta cosa de que sus acciones son siempre las mismas, es lo que los lleva finalmente a estar juntos, ¿no? Como primero estando con la novia del otro, después estando justamente con esta mujer, una vez cada uno y después los dos al mismo tiempo. Es como que solamente le faltaba, como dice el título de la película, estar con la mamá del otro para sentirse cada vez más cerca sin romper este orden tradicional masculino, heteronormativo, todo lo que implica las tradiciones machistas, digamos, ¿no? Sí. Entonces, también eso le da un doble vértigo a la película, por decirlo de alguna forma, porque no nos olvidemos que estamos en México, que es un país con una tradición machista muy fuerte, y esta cosa de los amigos, Claro. que ni siquiera es que hay algo del deseo por el hombre en sí, sino del deseo por el otro. Es como ellos de alguna forma están atraídos hacia el otro y nunca se lo pueden admitir. Y creo que esa tensión es lo que le da todo el jugo a la película. Y bueno, después el personaje de Maribel Verdú, Luisa, que de por sí es un personaje muy, ¿cómo decirlo? Muy desarrollado, muy auténtico, y que todo el tiempo nos llama la atención a qué está jugando, y justamente la revelación final es como que le da mucho sentido a todo, ¿no? Como entender el valor que ella tuvo finalmente, una mujer que vivió reprimida toda la vida, ¿por qué de un segundo para el otro decide mandar todo al carajo? Si justamente ella nos revela que el problema nunca había sido el saber si su marido era infiel o no, sino como toda esta cosa de que algo se rompió internamente en ella y se animó a vivir por primera vez. Y lo hace de una manera muy interesante, como, sobre todo en la forma de vivir su sexualidad, como elegir ir con dos jóvenes porque se supone que hay toda una cosa de la virilidad, de la juventud, que no sé qué, como la pasión, y al final es todo un desatino siempre, todo es decepcionante, cada situación que vive con ellos. Entonces, un poco para generalizar lo que estaba diciendo, es una trama centrada en personajes muy arraigada a las relaciones internas, ¿no? Como todo el tiempo lo que se está desarrollando es el conflicto entre personajes, conflicto justamente, ¿cómo se dice?, interpersonal,
que esconde un conflicto interno de cada uno. Claro. Sí, es interesante como vos decías, ¿no? Medio que no muestran, no importa el lugar donde caen, ¿no? Por un lado está esta cuestión de como de la casualidad, ¿no? O sea, se detienen por una necesidad natural, ¿no? Como es, bueno, dormir, comer o bueno, en un momento con el auto que se rompe. Pero es interesante también que, digamos, estos dos personajes, aunque son muy similares o muy unidos, ¿no? Como que conforman a uno en su total, también está construido como de dos polos, no diría tan diferentes, pero sí diferentes en lo que es clase social, ¿no? En un principio está esta voz en off, que la verdad no sé si es algún personaje o no, pero creo que no, creo que es un narrador nada más. Claro, es un narrador. Cuentan. Sí, ¿No es que... Luis igual el que está narrando la película? ¿No es la voz de él? ¿De quién? No, perdón, sí, Luis es el no, Julio. Me parece que no. No, Siempre habla es en un tercera tercero. persona. La Sí, voz. sí. Pero es interesante como medio un poco te economiza, ¿no? Ciertas características para que ya las absorbas, ¿no? Claro. Digamos, si bien más o menos los dos con la situación con sus novias más o menos son parecidas, los dos se movilizan como en diferentes círculos sociopolíticos, ¿no? Sí, Pero, eh, pero nada, o sea, también hay como otra lectura por ahí y bueno, esta cuestión de que un poco en el viaje se muestra la, la, lo mexicano, ¿no? En este recorrido, ¿no? El contexto es como que también ayuda mucho. Qué sé yo, como esta... Lo mexicano y en los 2000, ¿no? También. sí, toda Sí, la cuestión de la miseria Exacto. post Sí. neoliberalismo, pues sabemos Sí, la globalización y eso. sí, sí, hay como un nivel grande de, digamos, de la parte de los personajes de omitir el alrededor que se ve, ¿no? O sea, desde un principio con el tráfico, ¿no? O mismo cuando tienen la necesidad de conseguir el auto y se lo piden a la hermana que está en una protesta, y lo mismo que te destaca la cámara en el recorrido, ¿no? Como que no les importa mucho lo que está alrededor, el alrededor, ¿no? claro. Sí, sí, es interesante cómo hacen el laburo en esta película, sobre todo porque utilizan una cámara bastante descriptiva de lo que es la situación y la sociedad en ese mexicana de ese momento, de ese contexto particular. Y nosotros al mismo tiempo, mientras la voz que nos va contando también lo que está sucediendo con estos personajes, es muy interesante porque muchas veces se va con lo que está sucediendo, particularmente, por ejemplo, en este trayecto, lo que sucede en el auto. Y al mismo tiempo, nosotros y la cámara nos los muestra los alrededores, que es como que van como casi como de una forma periférica de lo que sucede al exterior, pero al mismo tiempo todo va transcurriendo y toda la narración se centra mucho en lo que son los personajes. Vieron que, por ejemplo, no sé, cuando ellos están, por ejemplo, justo en la ruta, se ve el contexto de las personas, por ejemplo, bueno, en situación de protesta, muchas situaciones, por ejemplo, de la policía parando se entiende, calculo que son como trabajadores, no sé, porque
justamente en eso no se detiene la película, pero al mismo tiempo nos los describe, nos los muestra. Eso me pareció como muy interesante. Sí, o sea, a mí lo que, en base a lo que ustedes dicen, me da el pie como para pensar si de alguna forma estos personajes no son una metáfora cada uno de su clase social, ¿no? Y a la imposibilidad de encuentro entre ambas finalmente, por mucho que se intente. Sí, a ver, un poco la película también tiene este aire por momentos de como de la nada misma, ¿no? De que es lo que sucede en el momento, ¿no? Si bien no hay un objetivo por el cual lograr y desvivirse por eso, o sea, es como pasa lo que tiene que pasar y ahí se desarrolla. Es como si vos pusieras 3 personas en un viaje y bueno, que tenga que pasar lo que tenga que pasar, ¿no? Que también eso como que da un aire de naturalidad en los momentos que tienen, ¿no? Pero pasa esto de que uno tal vez así tipo de manera metafórica es esta, digamos, radiografía o foto de lo que por un lado un pendejo de diferente clase social vive con respecto al contexto, ¿no? O sea, como que mucho en la vida personal de cada persona no importa tanto lo político, más allá o sea, cuando ya te interpela en tus propios problemas personales, ¿no? Y estos pibes no necesariamente están, los está deteniendo eso. No, el único que está involucrado directamente en política es este Notch, porque su padre es parte del gobierno, digamos, en un casamiento con el presidente. Claro. Sí, sí, o sea, pareciera que en un principio la película tal vez iba a ir un poco por ese lado, ¿no? Porque está medio esta burla de parte bueno, de Tenoch y el otro pibe que no me acuerdo ahora cómo se llama, el personaje, Julio. Julio. Como que todo ese ambiente lo usan medio como más para jugar, ¿no? O sea, no se lo toman en serio como uno tal vez se lo podría esperar, ¿no? O sea, un evento tan importante donde aparece el presidente y ellos se ponen a joder, a intentar engancharse una mina. Como que por un lado pareciera como que, bueno, parece que la película te va a demostrar que ellos tal vez una falsa promesa de que van a crecer porque se los ve muy adolescente, por así decirlo, ¿no? Y en el final de la película no es así porque nunca lo terminan tocando. O sea, más bien hay un crecimiento, pero que no es el tradicional o el esperado, ¿no? Como todo este viaje significa una transformación en los personajes. En ese sentido, para mí es bien arquetípica, solo que se dio algo, quizás lo que uno creería más arraigado a la vida real y no tanto a la idea que uno se hace de cómo debería ser una película, que es esta cosa de que la relación se quiebra, ¿no? Cuando hay una tensión sexual muy grande entre dos personas y esa tensión de una forma u otra se resuelve, es como que la relación ya no existe, porque esa tensión se rompió. Claro. Es una forma de leerlo, ¿no? Es como en la mayoría Para mí ese tipo de relaciones donde más se ven es en series, por lo general. Personajes que los ves que se tensan y se tensan y se tensan cada vez más hasta que en algún punto se resuelve. Y casualmente casi siempre es cuando deja de ser interesante el conflicto en muchas de esas series. Y tiene que volcarse a otra cosa. Y bueno, justamente acá en este caso es como que es donde se resuelve de tal forma que ya no hay nada más que contar. Ahí termina la película. Claro. Hasta incluso se resuelve de tal forma que mataron al personaje en Discordia. Bueno, no tanto, pero termina Sí. muriendo. De manera narrativa, ¿no? Hablando de momentos sin spoiler, ahora con momentos sin spoiler, se muere el personaje de la española, estaba haciendo todo esto para
sentirse plena de nuevo porque tenía un cáncer terminal. Y bueno, justamente eso resignifica todo lo que hizo desde que decide tomar el viaje hasta el final, ¿no? Como, ¿por qué quedarte con estos chabones a pesar de que son insoportables? Sí, De alguna forma querés elegir dónde terminar tu vida. claro. Hay algo que me pareció interesante también con lo de la voz del narrador, que en principio es rara, está muy, muy raro como está metido esto de que siempre sea un silencio previo a que empiece a hablar, que te corta toda la película. A mí como espectador no mexicano me ayudó mucho a entender por momentos qué es lo que estaba pasando, porque los diálogos algunos son dificilísimos, ¿no? Sí, Hablan como muy rápido, muy cerrado y con mucha jerga. sí, sí. Muchísimas no se entienden. Sí, no, sí, a mí me pasó lo mismo, pero más o menos me pasó más en el principio, cuando medio que quería saber bien qué me estaban presentando y por suerte la voz narradora era como que te aclaraba un poquito las cosas. Eh, Porque qué sé yo, las primeras escenas cuando son diálogos con las novias y todo eso es como bastante rápido todo y digo, ¿qué carajo estás diciendo? Pero después es Yo como noto que... igual un poco que un poco la precariedad en ese sentido en lo que es el diseño sonoro. Como que el corte no estaba tan suavizado, o sea, es como que había un corte muy abrupto y un silencio que se notaba raro. Capaz Sí, que tiene que ver eh, por ese lado. yo creo que más bien es una decisión, me parece. No, a mí tampoco no me fue agradable. Sí, lo que siento es que pasa esto, o sea, busca como ralentizar todo lo que estás viendo porque medio que un poco eso me hizo acordar a Amores Perro, que sucede más con el montaje, ¿no? Que en un principio es todo frenético, todo a las apuradas, es como muy poca, o sea, tal vez mucha información, pero de la nada, ¿no? Sin saber dónde estás metido, sin ubicarte. Y acá medio que también pasa eso, o sea, empieza en el medio de una acción, básicamente, no se toma su tiempo como para presentar a los personajes, pero de repente aparece esta voz de narrador que te presenta directamente bien a los personajes y es como ahí es donde se te forma la identidad, ¿no? Eh, También le da un marco a la historia, le hace funcionar como si fuera un cuentito, ¿no? Porque el final, o lo que pasa con los personajes en general, la manera de epílogo, o lo que están pensando, se resuelve desde este lado que es, justamente es como anticinematográfico el enunciar qué es lo que está pasando. sí, sí, aparte que no se detiene específicamente en ellos, sino es como que se detiene más en contarte sobre la vida de los personajes secundarios que se van cruzando. No, creo que son solamente al principio y en el final es donde habla específicamente de ellos, pero todo el resto son personajes que se van cruzando y te cuentan cómo se fue en la vida, cómo le fue en la vida o de dónde vienen, que medio que también ahí es como medio cuento, pero por otro lado es quien también te da esa mirada social, ¿no? Como medio como una pequeña crítica, ¿no? Como porque para que pienses solo, ¿no? Porque no es que el mismo narrador te dice algo, sino es que de repente es como que estás viviendo algo que tiene mucha diferencia con, no sé, el pescador que se cruzan y te cuenta cómo va a perder su laburo a través de eh, de la construcción de un hotel, ¿no? En lugares donde son eh, totalmente vírgenes de lo urbano, ¿no? Sí, Eh, terminan sacando su único sustento a un hombre marginal, digamos, básicamente. claro, es como que un poco también te da te hace chocar un poco la mirada de ellos, ¿no? Una mirada que por un lado es muy,
o sea, tenés como una mirada que es muy tal vez de lo político comparado tal vez con o sea, no se detiene en, digamos que ellos son uno de clase media alta, por así decirlo, y otro de clase alta alta con toda una clase política ahí alrededor. No te lo compara con, por ejemplo, la clase más humilde y baja de una ciudad, sino que te lo compara más con lo rural de lo tradicional de México, ¿no? Claro, Igual, en relación a eso de la diferencia que existe entre, digo, la diferencia en cuanto a clases sociales, porque digo, también ahí la voz narradora nos aporta un montón de información que desconocemos y que hacen a la construcción de estos personajes. Por ejemplo, cuando el amigo Tenoch, va a la casa y tiene que levantar el pie, por ejemplo, del inodoro, porque le da como un poco de asco también algunas cuestiones. Y la voz narradora nos lo hace saber de que nunca se lo dijo, pero no lo hacen, o sea, no lo manifiestan en el uno al otro, pero por detrás quizás sí existe una diferencia. claro, Sí, claro. sí, a ver, entre ellos hay como una pequeña diferencia. O sea, qué sé yo, por ejemplo, cuando muestran cómo viven en sus casas, ¿no? Tenoch tiene sirvienta y escucha un cierto tipo de música que después, por ejemplo, cuando van por la ruta se escucha otro tipo de música cuando, por ejemplo, ponen la radio, que es algo más popular de lo que ellos estarían escuchando en sí. Hasta incluso, por ejemplo, uno logra ver que hay como muchas imágenes de represión, o sea, yo no sé bien en qué contexto histórico está de México, ¿no? Porque no te dicen, pero por ejemplo, tenés estas situaciones donde está la policía que detiene a gente de campo, básicamente, como medio como un poco simbolizando un poco como esta represión, pero son totalmente, o sea, cuando ellos se detienen, cuando tienen problemas o lo que sea, son totalmente digamos, solidarios, ¿no? Aparte, más allá de los ambientes donde están, o sea, llegan a pasar de un club donde tienen una pileta solo para ellos, el lugar de la fiesta donde está todo eh, súper ordenado, lindo, o sea, la casa de él, de Tenoch, la casa del otro también, pero más reducido. Y de repente tenés los bares donde se detienen, el hotel, esta pileta llena de hojas, que totalmente es como que, digamos, se meten en otra realidad y solamente siento que hay un solo momento donde eh, hay una, digamos, una reflexión de dónde uno viene, ¿no? Que es esta reflexión que hace Tenoch cuando ve un pueblo que no me acuerdo si era un familiar o alguien que le había dicho que venía de ese pueblo y que él no termina diciendo, che, vamos a visitar este lugar que medio que me interesa y que es como que hay no me sale la palabra, pero sería como omitir de dónde uno viene y estas cosas de la identidad mexicana, ¿no? Sí, hay algo que los mexicanos agarran y joden mucho, que es esto del white Mexican, como diciendo el mexicano blanco, el que se cree medio yankee. Y Tenoch tiene mucho de eso que se ve en momentos muy sutiles. Por ejemplo, cuando hablan de cómo se llama esta sociedad que tienen ellos dos, que eran, no sé, los charolocos, no sé, una boludez así. Sí, sí. Justamente él se burla de que una de las razones por las que se llaman así es porque al otro no le salía el nombre de una canción en inglés y dijo eso. Como este tema de saber inglés es un tema es una diferencia social.
Y total. ahí se está marcando. Y bueno, y el gran momento donde le hace el quiebre, que quizás es porque está en jerga, que no es tan claro, pero cuando están peleando, cuando se baja a pelear Julio y el otro le sube la ventanilla, le dice, ya te salió lo naco de adentro. Que lo naco sería lo grasa, lo cabeza, Claro, digamos. Ellos le dicen, así le dicen. Claro. Entonces ahí ya hay como un tema de, mira, vos en realidad sos mi amigo y no sé qué, pero en realidad sos un negrito, digamos. No sos como yo. Entonces yo creo que también esta cosa de que la voz enmarque todo le da como más énfasis a esta idea de que podría ser una metáfora en general, una parábola, por decirlo de alguna forma. No, bueno, también estilísticamente es muy distinto el mostrar y contar algo que el decírtelo, ¿no? Como el final es fuertísimo porque justamente en una oración te lo resumen, te dicen, y desde ese día no se volvieron a ver. Me trae la cuenta, por favor, como que no es que resuelven con una despedida ni con nada, es como la vida claro, cotidiana siguió, el otro cierra, como de alguna forma acompaña este cierre de la película, el cierre del consumo en el bar, ¿no? Como el pedir la cuenta, Claro. claro. Sí, y sí. que es muy sutil, pero que queda muy claro con esa oración que viene atrás, de nunca más se volvieron a ver. Sí, Me sí. da la cuenta. Eh, sí, esa sensación es como que un poco se enfoca como en transmitirte, ¿no? Como te trae medio a lo más real, ¿no? Obviamente es una ficción, pero trata de llevarte por ese lado, ¿no? Digamos, como no hay conflictos que se resuelven del todo, ¿no? O sea, eh, qué sé yo, la pelea que tienen ellos en sí no se termina, como es, resolviendo totalmente, ¿no? Es como se deja pasar y listo, ¿no? Es como que un poco lo vuelve la película más real, ¿no? Porque los personajes terminan siendo bastante humanos en su forma de ser. Sí, Sí, muy, muy realista en ese sentido. sí, trabaja como esta cosa de la naturalidad, ¿no? De los espacios reales, como pasa todo el tiempo cuando el cine se intenta renovar. Acá en esa época estaba pasando lo mismo, con Pisa Birra Faso, con películas Claro, como más bajadas a lo que pasa en en el día a día en la calle. Nueve Claro, Rey, claro, siendo Nueve Rey, tiene una película con mucha más producción que claro. Pisa Birra Faso, Sí, pero sí, 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 sí. por eso digo, como lo que tiene la película también de interesante es que mientras nos están comentando esta relación de este triángulo amoroso, entre comillas, que surgen con estos personajes, la cámara quizás no se detiene o no cuenta nada, pero al mismo tiempo estamos viendo los espacios y los alrededores que hablan de un contexto. A este lugar donde ellos llaman que quieren ir, que es como la boca del cielo, que es este mar que ellos están buscando, esta playa, como que justamente es lo que le habían prometido a Julia de ir. En este camino que se encuentra se ve mucho también de la sociedad. Digo, por ejemplo, cuando ellos van y paran yendo para esta playa en un barcito, vemos cómo preparan la comida, todo muy, muy barrial, por así decirlo de alguna forma, ¿no? Y eso me parece como bastante particular también de cómo está contando, porque no hablan tampoco ni se detienen a hablar, ¿no? De lo que está pasando, porque ellos están muy centrados en ellos y tal vez por ese lado viene también la intensidad. Eh, Además de que los personajes son justamente adolescentes, con las hormonas a full, y entonces es como que muy intenso también vendría por ese lado. Pero por ejemplo hay una escena particular que es de hecho que nosotros vemos a los personajes mientras ellos están tomando birras, la cámara va y como si fuese un personaje más quizás encontramos y sigue a una de las cocineras del propio bar. Eso me pareció rarísimo y se nos mete adentro de la cocina de donde están
parando. No sé, eso me pareció bastante raro, o sea, como si fuese un personaje más. Entonces trabaja mucho y tiene mucho de este plano descriptivo. Sí, a ver, en el auto pasa lo mismo. Quien gira es la cámara, no porque gire. Totalmente. Y nadie dice nada, ¿viste? Ellos siguen Claro, hablando como sí, sí, nada. sí. Es como de alguna forma romper con esta tradición del cine mexicano o la televisión mexicana de darle más bola a los conflictos de la gente de clase alta, como irrumpiendo en ese relato tipo clase alta al mostrarte el contexto, como qué es lo que hace que funcionen todas esas historias, ¿no? Sí, bueno, también es un Total. conflicto clásico tranquilamente podría ser una telenovela, ¿no? O sea, Claro. dos amigos, hermanos de la vida que se pelean por una mujer, básicamente. Eh, Digo, pero, también hay como algo de que en el cine mexicano tenemos películas que hablan de la gente de clase baja, pero que les dan el protagonismo clásico de son pobres, pero son responsables y tienen buenas intenciones y van a ir al cielo y todas esas pavadas que hacía creer el cine clásico. Pero esta cosa de usar un relato clase mediero para mostrarte el contexto, el cómo está adoleciendo esta gente, el contexto es muy interesante. Trabajo como Sí, sí, sí. te da en qué pensar, ¿no? Como qué mueve los hilos detrás de la historia en ese contexto. claro, sí, sí. No sé si querés que desarrollemos algo más del guión. Por mí creo que más o menos tocamos lo importante, así que si quieren seguimos. Dale, le metemos ahora a la imagen, Agus, Dale, vamos de lleno. tus 40 Eh, segundos de fama. Hablando ¿Qué? 40. que con la cámara ya estábamos tocando bastante. Sí, sí, sí. Sí, sí, tiene mucho de eso que la verdad que hace a la película bastante interesante, o al menos tipo, yo me desconcerté por momentos. Eh, y eso mismo digo que lo que estaba sucediendo, lo que hace, lo que lo lleva al plano de la imagen, también un poco pasa con el tema de la voz en off. Porque también me estoy recordando de que en un momento particular, mientras está comentando la historia de estos personajes, en un momento determinado comenta, por ejemplo, un accidente que ocurrió justamente en un momento determinado, en un lugar determinado de la ruta, que ahí había volcado un carro y hubo un accidente. Entonces esto de que va y viene es como muy constante en esta película también. Eso me llamaba la atención. Y con respecto hablando de los espacios, porque esta película es una road movie, o sea, si bien tiene interiores, también tiene muchos exteriores. Estos exteriores cuentan y sobre todo son como lugares más bien empobrecidos, y vemos también cómo es el día a día de estos personajes. En lo que sucede, en lo que respecta también a los interiores de estos personajes, bueno, está como también bastante, que a mí me llamó la atención, es como bastante estereotipado en cierto sentido. Que igual, ojo, no quita que no sea interesante, ¿no? Pero digo como que está como bastante estereotipado. Todo lo que es, por ejemplo, la casa de Tenoch, que es como una casa súper cheta, súper linda, mucho más amplia, y todo lo que es el espacio del otro, de Julio. Eh, y por ejemplo, también digo, este punto en común que ellos tenían, porque yo creo que también se debe a que este borramiento que hay, o que este personaje Tenoch sea y no sea, ¿cómo decirlo? Digamos, como discriminador, no. O sea, como que no le interesa en realidad mucho la posición social de su amigo. Clasista. eh, Clasista, claro, o sea, yo creo que en parte también tiene que ver porque estos personajes son adolescentes, o sea, son chicos que si bien, a ver, tienen algunas actitudes
y se evidencian en la película, como por ejemplo esto de levantar la tapa del inodoro como para no tocar nada, también se debe un poco no sé, pienso yo, ¿no? Como que es la edad, quizás cuando sea más grande sí se vuelva como el padre, no sé, están como en un momento bastante particular también justamente están como empezándose a formar lo que van a hacer, ¿no? Sí, Eh, a ver, estamos hablando también de personajes que están como en el momento de transición de sus vidas, ¿no? En varios Total, aspectos. Uno es esta de la edad, ¿no? Donde los vemos también hablar de tipo de qué carrera deberían elegir para seguir, o sea, digamos, están pasando de la adolescencia a la adultez, por así decirlo. Eh, están más en plena etapa de conocimiento de uno mismo. También se ve en lo que es el ámbito así, tipo sexual. Sí, sí, o Eh, sea, por eso, son varios niveles, porque, o sea, está esto de que, o sea, la transición de adolescencia a adultez, la transición también de, digamos, de conocer su sexualidad, todo, o sea, están en esa etapa como de formarse, ¿no? A través de la vida. Pero sí, justo los agarra en esa etapa. Cosa que, por ejemplo, o sea, ahí es donde hace contraste con la tercera discordia, ¿no? Que ya es alguien mucho más adulto y que encima sabe que su vida va a terminar. Totalmente. Sí, eso, y también llama mucho la atención, digo, de la actitud de ella, que después ya para el final de la película entendemos por qué toma esta decisión, o sea, podemos compartirla o no, pero digo, bueno, tenemos ya una fundamentación del por qué ella decide acceder a viajar con ellos dos que son adolescentes. Y aparte ella, lo que me da la impresión, digo, de la película es que en todo momento siempre está como un paso más adelante de la mayoría del resto de los personajes. Tipo, ellos ya sabía que el otro con el que estaba saliendo, el primo de Tenoch, lo estaba engañando. Después sabía cuáles eran realmente las intenciones. O sea, no era eh, una boluda, como quizás al principio se la No, no, notaba por como de eso. un perfil súper bajo, no sé, es como... No, por eso. Ella de entrada le sacó la ficha medio que a todos. Sí, a ver, es como que termina dando esos dos polos opuestos. O sea, los pibes son como chicos que recién están como viviendo, empezando a vivir, mientras que ella está terminando y es como, es como si tendría ya un recorrido hecho. Lo que Una sí, actitud quizás hasta te diría como un poco maternal todo. bueno, sí. Eh, A ver, ella es quien también define un poco esto digamos, de esa tensión que hay entre ellos dos, ¿no? Totalmente. Ellos para mí es como también me remitió mucho al mito del ser andrógino del que hablaba Platón. Sí. Esta cuestión como hasta mismo ellos dos se parecen bastante. eh, Y bueno, para mí todo cierra casi ya al final de la película, donde tenemos a ellos tres besándose, toqueteándose, hacía como todo junto. Eh, para mí tiene que ver mucho, y viene mucho de ese lado. O sea, están como cortados por la misma tijera en cierto aspecto. Sí, Y también digo, como quizás no llevándolo para ese lado, digo, ella como una actitud media maternal hasta con los dos por separado. Ella es la que por ejemplo, un poco sentí de que los iniciaba en el camino del sexo, o sea, es como raro. Y bueno, el nombre de la película también, ¿no? Como, y tu mamá también, ¿no? sí, Eh, a ver, hay una cuestión ahí, por ejemplo, de que yo creo que es más bien una crítica a lo machista tradicional, ¿no? Digamos, yo creo que ella un poco termina de alguna manera como abriendo la cabeza de esos dos, pero ellos dos no lo, cuando no lo
no lo terminan aceptando, ¿no? Todo ese momento medio de éxtasis y felicidad que hay entre ellos tres, eh, cuando vuelven, es como no lo aceptan ni tocan el tema, ¿no? Claro, justamente lo que pasó ahí fue que no fue algo sexual lo que pasó para ellos dos, fue algo emotivo. Entonces Claro, es muchísimo más fuerte, porque ellos, para empezar, podrían tener un trío sin tener sexo entre ellos dos. No claro, sabemos si pasó eso o no. Podrían tener sexo y que quede puramente en lo sexual, pero tampoco pasa eso. Lo que pasa es que se dan un beso, claro, y un claro, o beso es sea, muestra de cariño, es algo sí, muy sí, complicado sí, que, la descripción de todos esos momentos es básicamente ella está en la parte, digamos, satisfaciendo la parte sexual, pero de ellos es como la parte amorosa, ¿no? claro, el clímax de la película es el beso de ellos dos. Y eso es un antes y un después, ¿no? Como es, de alguna forma, admitir el cariño que se tienen como algo más allá de una tradicional amistad heterosexual, digamos, entre hombres. Claro, Entonces, si los tipos eligen vivir como han vivido siempre, no hay lugar para esa relación. Entonces, sencillamente cae de maduro y se rompe todo. Claro. Sí, sí, un poco lo sentí como esta cuestión de, no sé, quizás como de miedo de volver atrás. Eh, pero al mismo tiempo es como que empezás a atar cabos y decir, bueno, a ver, claramente había algo más de la relación de esto. O sea, ellos se masturbaban, o sea, sí, a ver, está, era, era una relación que estaba ahí todo el tiempo, estaba ahí es, la cuestión No solo se sexual. masturbaban pegados, sino que se hablaban mientras se masturbaban. Ellos se daban las imágenes para calentarse entre sí. claro, Sí, eran dos Así, en uno. Ah, o sea, la metáfora también de que prácticamente se cogían con la novia del otro, o sea, es como compartir hasta sus propias novias, ¿no? bueno, Y ellos no lo dicen en un momento, nosotros somos hermanos de leche entre joda y joda. claro, claro, es como la única forma que encuentran de sentirse cerca del otro, casi a nivel físico. Porque en el momento que están en la ducha los dos, hay como a modo de juego, una insinuación de Julio hacia Tenoch y Tenoch salta, ¿viste? Como que se pone, no, cosas de maricas, no, dice, o una claro. cosa así. Sí, sí, sí. Sí, aparte de que incluso en un momento hablaban del pito de cada uno, básicamente como si lo conocieran de toda la vida. O sea, Pero eso ni siquiera porque nos lo cuentan, nos lo muestran claro, directamente, los vemos todo el tiempo que están en bolas uno delante del otro. claro, claro, pero digo, no da pudor entre ellos hablando en ese contexto de amistad, eso es a lo que voy, ¿no? Claro, Eh, la midieron incluso, eso también. claro, digamos, o sea, ya desde un principio te muestran que no es una amistad, digamos, muy común, como que se conocen mucho más de eso, pero ellos mantienen esa imagen de amistad, ¿no? Que también termina siendo lo que ella termina diciendo cuando se enoja, que es como, bueno, ustedes se tienen ganas, pero no lo admiten, ¿no? Claro, Eh, ella siempre estaba como un paso más adelante de la mayoría, o sea, claro, pero porque en ese sentido ellos, también. O claro, sea, pero ella ya sabía eso. porque ellos es como que también tienen su primer contacto con lo que es no sé si diría el amor, ¿no? Pero digamos, va más allá de una tensión sexual, o sea, el trato que tienen con sus novias, más allá de que está muy machista todo, o sea, vos ves que no sienten nada por sus novias en sí. Simplemente es lo sexual y ya está, y que es bueno, este juego de que es mía o no es tuya, ¿viste? Y Lo territorial, digamos, como si fuera un bien más. claro, lo mismo que cuando con ella, a ella la ven como objeto, no como otra cosa.
pero ahora entre ellos es como que no se ven como objetos, pero se ven como algo más, que lo terminan como aceptando, digamos, en este momento como de éxtasis total, ¿no? Claro, claro. No sé si Agus sigue vivo ahí. Sí, sí. Ah, te quedaste en silencio y dije, Un punto de reflexión. Aquí, aquí estoy, aquí estoy. Así que sí, sí, tiene mucho de eso, la película, esto de la calentura. Bueno, de hecho, el primer plano, ¿no? Que arranca la película es justamente también eh, de un acto sexual. O sea, claro. el sexo en esta película sobra. O sea, hay mucho, todo el tiempo. Todo el tiempo hay como, bueno, personajes adolescentes. Así que, así que bueno. Y después, la imagen a mí realmente me gustó bastante. Es muy sutil el trabajo y creo que todos los espacios están como bien hacen al personaje. Yo creo que están en función de armar todavía y contar un poquito más de los personajes y se ve lindo, o sea, en lo que respecta a lo que es dirección de arte, por ejemplo, en particular. Eh, Así que, nada, eso. Ok. Sí. Eh, bien. Sí, bueno, yendo a la parte de dirección y montaje, más allá de lo que dije, o sea, digamos, bueno, obviamente siguiendo el lado digamos, como decía Martín en un principio con el guión, esta cuestión de enfocarse en la caracterización de los personajes, los deja ser, ¿no? Y esta cámara que, que un poco como que no es la mirada de ninguno, sino que se dedica a darte un rango amplio de las cosas, permite bueno, que estos actores se desarrollen de una manera más natural. Solamente la cámara tiene decisión propia en momentos muy específicos donde te permite decir algo más que la historia de ellos, ¿no? Como estos movimientos de cámara cuando se detiene a ver cosas que suceden en el camino. O sea, nunca el alrededor, en verdad, no termina deteniendo a los personajes, pero sí la cámara es como que está interesada en ver qué es lo que pasó ahí por un momento y vuelve. Porque ellos siguen y siguen y siguen, pero hay cosas que pasan alrededor. Y un poco como que el narrador también ayuda con eso. Y yo pienso ahí que es como establecer esa otra línea, digamos, con un poco de esa reflexión que hablábamos antes de las clases sociales, la urbanización, la tradición, o sea, esas cosas. Pero nada, la cámara termina dejando bien libre a los personajes para que se puedan mover libremente. Y eso también es como que te da un poco como, por ejemplo, la escena del clímax donde el personaje de ella eh, selecciona una canción en la rocola y se va moviendo hacia ellos, mira directamente a la cámara. Gran Eh, parte. sí, creo que es el único momento donde, digamos, hay una mirada a cámara, básicamente, y como que te pone más presente, como diciendo, como preparándote, como, bueno, mirá esto atentamente, ¿no? Como diciéndole a la cámara, enfócate en nosotros en esta, ¿no? Eh, Sí, y además es como que ella tiene una actitud bastante sensual hacia el espectador a quien está mirando, sí, ¿no? sí, Como sí, a ver, te pone en clima, como en realidad es como quizás es una acción bastante anticipatoria de lo que va a venir. sí, a ver, más allá de eso, también es la única escena de ella que tiene toda la carga sexual en ella, porque antes ella
no tiene una carga sexual digamos, en su forma de andar o de hacer, sino que simplemente es frente a los chicos, simplemente se entrega y no seduce, ¿no? Aparte también de que ella durante toda al menos durante todo el viaje, no me acuerdo bien antes de eso, pero durante todo el viaje, ella siempre está en altura baja frente a ellos, siempre está como muy recostada, muy relajada, muy alejada de ellos, observando, preguntando, ¿no? Como que no se involucra, sino como que mete púa en algunos momentos, ¿no? Como si fuera una forma de divertirse o de probarlos. Sí. Aparte, A mí me dio, digo, justo hablando en relación a esto, de cuando ella está mirando a cámara también, un poco me hizo plantear realmente, viste, las verdaderas intenciones, digo, más allá, ¿no? Como esta cuestión de vivir por el hecho del cáncer. Como que esta actitud me dio a pensar, digo, como por ejemplo, no sé si, bueno, el mito, viste, el de los ojos de Medusa, ¿no? sí, Como esta, la gran seductora, como medio hipnotizadora. Porque ella está como, lo siento yo, no sé, me pasa de que con esa actitud. Y de hecho, un poco, digo, che, ¿realmente ella quería hacer eso o también su intención era como ir algo más allá? Digo, como quizás interrumpir en la amistad de estos dos. no, a ver, es un... No sé. A ella es como que es un rompimiento de lo que ella no solía tomar en sus decisiones. Es como, bien al principio cuando ella va al médico, que también es como, esa es una señal como diciéndote, hay una noticia ahí que recibió. Eh, bien cuando va al médico está la voz del narrador que habla de que ella está haciendo un test, de estos test que supuestamente te identifican según el puntaje, y como que la describe a ella como alguien que no es capaz de tomar decisiones arriesgadas, de no, Que como no que, vive una vida plena. claro, que prefiere conservar ese estatus de vida, ¿no? Y entonces se le termina presentando estas cosas, que algo que nos oculta la misma película es lo que este doctor le cuenta a ella, y después es digamos, la pareja que lo engaña, y que ella en verdad ya sabía que lo había engañado. Que es lo que después empieza a sonar raro cada vez que sigue la historia de por qué ella está como sufriéndolo tanto, ¿no? Por qué ella llora tanto. Igual más allá de todo, digo, sabía lo que estaba haciendo y sabía de que Sí, estaba causando sí, pero un hay, poco con quedarme corto, digo, como que sabía realmente lo que estaba haciendo en el sentido, por ejemplo, no sé, se me viene cuando ellos están arriba del auto, cuando el personaje de Noche estaba conduciendo, ya ellos sabían, digo, su relación estaba sí, bastante floja, mal. Bueno, ella se va para el asiento de atrás y es como que quería y tenía como esa intención de tirar como un poquito más de leña al fuego, ¿no? sí, En pero sí. el narrador ahí lo que te dice igual es que ella lo que está viendo es una situación de desequilibrio y lo que quiere es equilibrarlo. Como que lo entendió al revés, en realidad. Claro, o sea, yo creo que pasa ella pasa por toda una transición que para mí está más relacionada tal vez, o digamos, tal vez estaría un poquito más relacionada con el viaje, ¿no? Con estos lugares, porque digamos, ella es como que en un principio es el enojo, poner a prueba al hombre, por así decirlo, toda esta cuestión de la fidelidad, ¿no? De lo que es el amor y esas cosas. Y después cuando se da cuenta de que hay algo que se rompió, ella ahí es como que decide manejar la situación, y como que ella, o sea, yo lo que se ve, que también era algo que quería destacar, como cuando ellos dos la conocen a ella, ellos dos o sea, son jóvenes, son más bajitos que ella, y ellos están arriba de ella, básicamente.
como, digamos, aprisionándola, ¿no? Arrinconándola. Y ella ya se da cuenta de eso, obviamente. Y todas estas decisiones que toma como al principio parecen más como ir por el lado de una descarga, de un enojo, en el cual cuando algo se termina rompiendo, termina llevando a esta clase de paz, de querer llegar a algún lugar. Y cuando llega a este lugar paradisíaco, de playas y todo eso, decide quedarse, ¿no? Como en esa plenitud y en esa tranquilidad, que antes estaba como ensordecida por todas estas situaciones que estaba viviendo con estos dos pibes que no paraban de hacer cosas. Claro, También hay como una búsqueda de despertarles otro entendimiento, ¿no? Como que yo siento que lo que ella hace no es meterles púa en el sentido de hacerlos chocar entre ellos, sino como de llevarlos a cuestionar de alguna forma todo lo que dan por asumido. Como ellos Claro, actúan, todo el tiempo están actuando de una forma que es completamente consecuente con los mandatos tradicionales, pero que también nunca se detienen a pensar, por ejemplo, o sea, cuando uno le dice al otro que lo engañó, la novia lo engañó con él, el que recibe la noticia actúa como si fuera que le hubieran clavado un puñal, que fuera la peor traición del mundo, cuando después te confiesa que él mismo también lo había hecho y muchísimas veces, y que los dos se engañaron muchas veces, ¿no? Es como que hay algo de que actúan por mandato, no tanto por preguntándose si está bien o por qué reaccionan así. Para mí lo que ella claro. hace es pincharlos por ahí. Pero bueno, también es bueno, verdad que no es algo que va en una sola dirección, se puede leer de varias formas toda esta relación que ellos tienen. Sí, sí, sí. Sí, a Siento que ella ver, es como una figura feminista dentro de todo ahí. sí, a ver, es quien también, o sea, sí, sería como el lado feminista que ellos no plenamente no tienen, porque tampoco no, o sea, sí duele mucho más de que ellos se hayan acostado con sus respectivas novias que, que el despreocuparse por engañarlas con este intento de agarrarse a la chabona esta. O sea, y ella es como que también un poco pone en duda eso. Pero sí, básicamente rompe el equilibrio, porque eso es como algo tan unido y tan, tan digamos, tan pegado como estos mandamientos que tienen. O sea, es como describe lo rígido que era lo suyo, ¿no? claro, sí, sí, por eso digo, es muy interesante y a mí me despertó como muchas preguntas en relación al personaje de ella, ¿no? Siendo como ella la mayor en esta relación, porque digo, como para mí también hay que ver el tema de la edad que tenían y que manejaban, digo, más allá de que ella guardaba y tenía un montón de cosas que claramente no lo exponía, pero digo, ella en ese sentido también, ¿no? Como los otros estaban como en un nivel más abajo y los veía como ellos también estaban chocando contra la pared. Claro, No sé, me dio esa impresión de que ella también era un poco consciente en ese aspecto. Pero sí es verdad, a ver, es un personaje que, a ver, viene a romper con todos los prejuicios que ellos tenían en muchos aspectos. Y eso está claro, ¿no? Además, ella era española y calculo que también tiene que ver un poco eso, no sé. Bueno, al menos en lo que respecta, digo, la cultura, lo que se dice que es la cultura mexicana promedio es como bastante, bueno, sí, bastante no, es conservadora, ¿no? claro. Así que bueno, nada, es bastante controversial la figura de ella. Sí, y tiene bastante contenido. Pero bueno, más cerrando acá Ahora, yo quería sí, saber una última cosa en cuanto a dirección, ya que estamos, ¿no? sí, Pues justamente no es que vimos una película que es llamativa por su nombre solamente, sino por el nombre de quien la dirigió, Alfonso Cuarón. sí, exactamente. ¿Ustedes qué le vieron marcas del estilo de él?
Yo siento que es como una película rupturista acá. Como que después de esto él cambia mucho su estilo. Sí, es algo que me he preguntado cuando la estaba viendo, porque Cuarón está bien, yo no he visto cosas que cuando él ha hecho cosas en México, ¿no? Sino como más yo lo conocí con lo hollywoodense y no hay un sello de por sí, o sea, vos imaginate que fue capaz de dirigir una de las películas de Harry Potter, básicamente. Eh, La siguiente, ahí está. claro, entonces es como que yo, por un lado, no sé si es la corriente que ha tenido en su historia cinematográfica México, ¿no? Bueno, que coincide un poco con lo latino, ¿no? Esta cuestión de la ruptura con lo clásico, con lo hollywoodense. Cosa que también me pregunté, por ejemplo, no sé, alguien como Guillermo del Toro, por ejemplo, que se supone que es muy conocido en México y él se ha hecho conocido con otro género, con otro tipo de película, eh, pero que su sello no es tan mexicano como acá, por ejemplo, Cuarón intenta hacer, ¿no? Pero que no después en su carrera no se sostiene. Hay Eh, algo como que quizás en Roma puede ser que vuelva un poco, o pensando en los límites más grandes, no sé, Niños del Hombre, con esa escena del plano secuencia alrededor del auto y el ataque que tienen, como que hay un uso de cámara sostenido, pero siento que estilísticamente igual es muy distinta, como que él, en lo sí, que es su etapa hollywoodense, cuida mucho más la imagen, es un tipo que trabaja mucho más con plano fijo, con ¿cómo decirlo? Con steady o con sí, travelings sí. fijos. Y acá hay mucha cámara en mano moviéndose, como que Claro, es más sucio el claro, trabajo. yo no lo veo tan autoral, sinceramente. Creo que él, o sea, es consciente del tipo digamos, lo que necesita la película como para transmitir, eso sí. Creo que esta película hubiera sido muy raro con cámara fija, pero eh, no le veo, no le, o sea, por ejemplo, me pasa de que esta película la comparo fácilmente con Amores Perro, y es una película que esa se estrenó antes. Eh, o sea, en cierta manera es muy parecida y tal vez seguía él una corriente de eso, pero no le he notado como algo específico de un... O sea, más allá de las decisiones, qué sé yo, en la narración o el movimiento de cámara en detenerse en ciertas cosas, no es algo que lo he visto sostener en otras películas, al igual que la cuestión estética, creo que se ha Sí, volcado más a los hollywoodenses. quizás más en lo temático, volviendo a tomar Roma, Claro. hay algo de mostrar lo que es la clase baja mexicana, Sí, y se me viene justamente Roma a mí también como puntos quizás en común con esta película. que es cuando sale un Eh, poco de Estados Unidos también, porque antes de eso él venía haciendo Gravedad, Niños del Hombre, todas películas, superproducciones yankee, Harry Potter, como que en el momento en el que puede claro, tomar la decisión y hace Roma, yo siento que hay alguna conexión con esta película. Claro. Lo que sí no vi las dos anteriores, Y tu mamá también. Claro, no, yo no, tampoco. yo tampoco. Pero bueno, vamos cerrando acá con los puntajes y vamos metiendo el momento memero del programa. Martín. Bueno, yo la verdad que me parece una película sumamente interesante para ver, para analizar, como que es una de esas películas que para mí necesitan más de un visionado, ¿no? No sé si a ustedes les pasa, pero yo siento que así todo, si la volviera a ver, le encontraría todavía más cosas. Eh, Bueno, Así que yo, por más que nada por gusto personal y por más o menos cómo están resueltas las cosas, le doy 8 narnajas. Perfecto. Aus.
Bueno, sí, a mí también creo que me pasa algo parecido, o sea, eh, yo ya la había visto y digo, para este programa, pero digo, antes de empezar, como que estaba viendo algunas imágenes también y todo el tiempo estaba encontrándole cosas nuevas, o sea, también es eso, como que capaz que con un con una segunda vista, tipo más en detenimiento y detalle, se puede enriquecer un montón más. Pero la verdad que es una película que está muy buena, que arranca bastante fuerte también. Digo, como que todo el tiempo están pasando cosas. Mantiene y te mantiene enganchado y te mete adentro de esta relación que se da entre estos personajes. Y también te lleva a preguntarte un montón de cosas, como por ejemplo, no sé, a mí particularmente con el personaje de ella, ¿no? Como que quién viene a ser ella y lo que significó después de, de su relación o de conocerla, mejor dicho. Claro. Y bueno, nada, al final también la verdad que me gustó, o sea, me llegó esta cuestión del cierre, que cuando, sobre todo porque ellos agarran y se dicen, nada, nos vemos, tipo, no sé, nos vemos pronto. Sí, sí, el otro le responde. Y al mismo tiempo tenemos escuchando al narrador que dice como que de ahí nunca más se vieron y bueno, pide la cuenta. Esta cuestión aparte realista a mí me gusta bastante. Hace mucho que no había... Digo, antes me gustaba mucho más ese tipo de cine, así como cine quizás más social o que tengan más esos tintes, me parecen como muy interesantes. Y hacía mucho que no veía una que esté buena, que me gustara y que también tengan esas cosas. Así que nada, mi puntaje es un 9. Yo le pongo un 9. Perfecto. No, yo también estoy como muy de acuerdo con ustedes. Me parece que es una película bastante interesante y también te trae a tierra todo, ¿no? O sea, busca esta naturalidad de los personajes y se enfoca tanto en los actores que son buenísimos que la verdad te hace meterte en ese mundo y que también al final duela con esta amistad que se nos presenta en un principio tan fraternal que termina rompiéndose. Así que también, yo le daría también 9 narnajas. Me parece una muy buena película. Bueno, vamos a pasar al momento memero, en el que voy a empezar con el meme de Martín. Para no romper las costumbres. Claro. Vamos en el orden. Bueno, esto estén preparados, amigos, porque es lo que se llama un metameme. Nosotros ya hemos desarrollado Un propio meta meme de meter meme. de meter, sí, claro, pero bueno, justamente meta también quiere decir, eh, quiere decir, por ejemplo, Aparte de la línea de meta, ¿qué quiere decir? claro, no, Meme, cuando habla meterse. un texto es un texto que habla sobre sí mismo. Entonces acá lo que estamos haciendo es hablar de memes que reflexionan sobre los memes de este espacio que hemos hecho, ¿no? Entonces acá como estamos viendo en imagen, estamos en el momento de la pelea, cuando Luisa decide irse y dice esta frase tan importante de, pensé que erais distintos, pero sois las mismas bestias. Y bueno, justamente todo lo que quise fue evocar ese gran momento en el que Agus nos regaló un meme de Mortal Una Kombat, joyita. en el que un tipo drogado a las 3 de la mañana le decía a Google, puedes ver dentro de mi alma, pero nunca podrás tenerte. Eso era de Yo Mortal respondí, Kombat. Eso era de era Mortal de Kombat. Mortal Kombat, Liu Kang Me lo había decía. olvidado que era de esa peli. Acá justamente, cuando pensabas que solo Google podía ver dentro de tu alma, pero descubrís a Mercado Libre, y justamente pensé que erais distintos, pero sois las mismas bestias. Perfecto. Está espectacular, boludo. Espectacular. Espectacular. Espectacular.
Bien ahí, bien ahí. Estamos creando nuestro propio universo memero. Me gusta esta metatextualidad, ¿eh? Sí, bien, meta. Para los entendidos del programa, se Totalmente. deben estar derritiendo. Sí. Pueden decirlo en los comentarios si quieren. Claro. Eh, bueno, voy a... Ah, justo en los comentarios hay Lusoria nos pone me derrito. ¿Viste? Es como si fuera venir yo. Fue premonitorio. Bueno, voy a pasar al mío. A ver. El mío, la verdad, fue medio difícil encontrar un momento memero, pero es algo que me causó dentro de todo un poco de risa cuando estaba sucediendo toda esa situación. Y nada, es el momento donde básicamente... ¿cómo se llama el personaje? Eh, me sale tu página. Julio. ¿Cómo? Julio. No, el O el otro. otro. El otro. Tenach. Tenoch. 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 Tenoch, que como es que básicamente, bueno, está teniendo relaciones con la española. Y nada, o sea, es situación así de que Julio está bañándose y no tiene shampoo, está pidiendo shampoo y bueno, su amigo va a preguntarle a ella y terminan teniendo relaciones y él los encuentra ahí y es como, no creo que el shampoo esté ahí cuando está buscando en cierto lugar, ¿no? Así que, bueno, Mejor igual, no hablar de ciertas cosas. ¿qué? Mejor no hablar de ciertas cosas. Claro. Así que, nada, el shampoo no estaba ahí, amigo. Fallaste. ¿O no? A no ser. Te lavas con otro tipo de shampoo. Claro. Pero bueno, ese es mi meme y voy a pasar ahora al de Agus. Un shampoo más natural, seguro. Ahí iba a meter también la de no entres ahí, pero bueno, me llamó más la atención eso. Agus, tu meme está en pantalla. Bueno, el mío agarré, creo que el momento que más me gustó, que justamente cuando ellos están ahí tomando, en este bar bastante playero, eh, entonces nada, sacándose las caretas, empiezan a tomar, qué sé yo, hasta bueno, nada, ya después conocemos el final, bueno, el clímax, mejor dicho, que es cuando ellos tienen un trío. Entonces, exactamente. Entonces, bueno, tomé justamente dos momentos. El primero es cuando ellos están tomando y después cuando ellos ya empiezan a tener algo, entonces dice, che, venite, che, va a ser una juntada tranqui, la juntada. Y bueno, agarré, no quise poner el otro momento porque dije, che, quizás es como un spoiler muy importante, pero bueno, nada, fue sutil. Ah, igual Acá es cuando empiezan a hablar, rasca que rasca. Ahí. claro. No, igual En el rosada puedes usar cualquier cosa. esta escena creo que es la icónica de la película. Sí, Que- aparte es como te lleva a todas esas juntadas que te dicen va a ser tranqui y empieza a bajarse uno, bajarse otro, y venís Total. locos ahí. ¿Y qué vamos a hacer? y bueno, Matar el tipo, ¿eh? claro. Cuando invitas 30 Donde personas te aparece los amigos. Pero bueno, me parece que hiciste un gran trabajo, Agus. vamos. Sí, seguís manteniendo la calidad. Me asusté un poco hoy, pero
pero se cumplió, se llegó. Sí, sí. Así que bueno, estamos llegando al final del programa. Obviamente agradecer a todos los que nos han visto, a todos los que nos bancaron y nada, obviamente como en un principio tal vez se filtró un poquito de que van a venir cosas, así que tengan paciencia y nada, no sé si quieren decir algunas palabras, unas últimas palabras. Es como el meme, se vienen cosas grandes. Claro, sí. Así que tenés un programa de cine. Sí, se vienen cositas. Vete ya de mi casa. Pero bueno, sí, como siempre, agradecerle al público, agradecerle a ustedes, muchachos, por estar siempre acá los domingos. Y bueno, venimos en una temporada bastante loca hasta ahora, ¿no? Como Sí, la temporada anterior era muy, muy ecléctica, pero esta viene como en una línea moderna. Hemos cine yankee muy atrás y eso me pone contento por ahora. Mejor seguir explorando cines internacionales. sí, sí. Totalmente. Pero bueno, Martín está contento. Estoy feliz. Martín está feliz. Agus, unas últimas palabras. Bueno, nada, agradecer también a la gente que nos escucha y que nos banca y bueno, seguir analizando. Sí, sí, No hay mucho más que... es- qué sé yo, este programa duró como 2 horas y todavía no te pusiste la peluca, eso me pone muy nervioso, pero bueno, el peluca sabe. Lo vamos a tener para el otro programa. Está el personaje de Ronald McDonald completo. Claro. Claro. ¿Quién dice si no viene el bananero a analizar la peli? Claro. Así que bueno, nos pueden seguir en las redes sociales, La Maldita Naranja en Facebook, La Maldita Naranja todo junto y un bajo en Instagram, donde bueno, subimos los memes y decimos de qué película vamos a hablar y cuándo vamos a hablar, generalmente los domingos a las 8. Y bueno, todos los martes a las 9 se sube los directos que estamos haciendo. O sea, este martes se va a subir este directo en La Maldita Naranja, en nuestro canal de YouTube. Comenten, pónganle me gusta, aporten y nada, que eso nos ayuda mucho. Y bueno, nos vemos el próximo domingo y que tengan una buena semana, gente. Así que nos vemos. Buen domingo. Buen domingo. Adiós.